Si nos paramos a pensarlo, la minería ha estado presente en casi cada avance de nuestra historia. Ha sido el motor que ha permitido el desarrollo de las sociedades tal y como las conocemos hoy, y sigue impulsando el progreso con responsabilidad y compromiso hacia las personas y el entorno. Hoy estamos acostumbrados a la tecnología, pero ¿qué métodos había para detectar las variaciones de los gases antes de que existieran los sensores? ¿Sabíais que los mineros no eran los únicos que bajaban a las profundidades? Durante gran parte de los siglos XIX y XX, especialmente en las minas de carbón, los protagonistas eran ellos, los canarios, y no estaban allí solo para animar la jornada con su canto. Estos pequeños pájaros eran literalmente detectores biológicos. Debido a su metabolismo rápido, eran mucho más sensibles que los humanos a gases como el monóxido de carbono. El protocolo era simple pero vital. Mientras el canario cantara, el aire era seguro. Si el canario callaba o se desmayaba, era la señal de que faltaba oxígeno y todos debían salir a la superficie de inmediato. Eran sistemas de alerta. Hoy, por suerte, la tecnología ha tomado el relevo para que todo ser vivo esté siempre seguro. Pero la esencia sigue siendo la misma, escuchar a la mina antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, ¿de qué gases estamos hablando exactamente? En una mina, el aire no es estático. Tenemos gases que han estado atrapados en las capas de roca durante millones de años y que al excavar se liberan de golpe. Son como bolsas de aire invisible que esperan su momento para salir. Pero aquí está lo más curioso. Estos gases no son exclusivos de las profundidades de la Tierra. De hecho, convivimos con ellos todos los días en nuestra casa, en la calle o en el coche. El secreto no es qué gas es, sino cuánto hay de él y si el ambiente está ventilado. Fijaos en nuestra vida diaria. El oxígeno, que compone un 21% de nuestro aire. El dióxido de carbono que todos exhalamos al respirar, el monóxido de carbono, que sale del escape de los coches o de una chimenea de leña, el metano, que es el mismo gas con el que muchos cocináis o calentáis vuestras casas, los óxidos de nitrógeno, que forman esa boina de smog que vemos sobre las grandes ciudades, el dióxido de azufre, presente siempre que quemamos combustible fósil, y el sulfuro de hidrógeno, que es ese olor característico de las aguas residuales o el alcantarillado. Como veis, son viejos conocidos. El problema es que mientras que las calles el viento los disipa, en el túnel de una mina se acumulan. Por eso, conocer sus límites saludables es vital durante las operaciones. Entonces, si sabemos qué gases hay, ¿cómo los controlamos? El verdadero peligro no es que el gas exista, sino que se acumule. El monitoreo constante es lo único que separa la seguridad del desastre. A día de hoy, las minas son entornos muy tecnificados. Cuentan con potentes sistemas de ventilación y redes de sensores fijos en las paredes que miden el aire segundo a segundo, incluso tras una voladura, que es cuando más gases se liberan. Existen protocolos estrictos donde operarios especializados entran a inspeccionar la zona con detectores portátiles. Pero este sistema tiene un talón de Aquiles, el factor tiempo. Actualmente hay que esperar largos periodos para que el polvo y el gas bajen a niveles que un humano pueda soportar incluso con protección. Cada minuto de espera es una pérdida de productividad y un aumento en los costes operativos. Es aquí donde la industria está dando un salto gigante. La tendencia actual es eliminar el riesgo humano en la primera inspección, utilizando drones portadores de sensores. Estos drones, como el que presentamos con Gastamine, pueden entrar inmediatamente después de una explosión, escaneando la mina en tiempo real y detectando nubes de gas sin necesidad de un operario. Es sencillamente ganar tiempo para ganar seguridad. ¿Qué ocurre realmente cuando los sensores dicen basta? Cuando se detecta una acumulación crítica de gas, no hay lugar para la improvisación. Se activa un protocolo de hierro donde la prioridad absoluta es la vida humana. En el momento en el que los niveles superan el umbral de seguridad, la mina cobra vida. Las alarmas sonoras y visuales inundan las galerías. Lo primero es eliminar cualquier fuente de ignición. Se corta automáticamente la energía eléctrica de la zona afectada. Recordemos que un gas como el metano convierte el túnel en un polvorín y una sola chispa sería fatal. Mientras tanto, desde el centro de control se lleva la ventilación al límite, se aumenta la potencia de los ventiladores principales y se operan las puertas de ventilación, unas compuertas estratégicas que redirigen el flujo de aire para empujar y barrer literalmente la nube de gas hacia el exterior. ¿Y los mineros? Cada trabajador cuenta con su última línea de defensa, el autorrescatador, un dispositivo portátil que les permite filtrar el aire o generar oxígeno químico al instante. Con el puesto se dirigen de forma ordenada hacia las cámaras de refugio, espacios blindados y oxigenados donde esperan a que el peligro haya pasado. Para terminar, es lógico hacerse la pregunta, ¿qué ocurre cuando la tecnología falla? En un entorno como una mina no confiamos en un solo cable o en un solo sensor, trabajamos con capas de protección. Si la mina se queda a oscuras, el problema real no es la falta de visión, sino que los ventiladores se detienen. Para evitarlo, los sistemas críticos están conectados a bancos de baterías gigantes y generadores que arrancan en segundos. Además, los sensores tienen lo que llamamos seguridad intrínseca. Están diseñados para que, incluso en un cortocircuito, no tengan energía suficiente para crear una chispa. Y si la energía no vuelve rápido, se activa el protocolo de energía cero. Evacuamos preventivamente antes de que los gases se acumulen. Y si un sensor se rompe o se ensucia, aquí aplicamos 3 capas de defensa. Primero, la filosofía fail-safe.
Si un sensor deja de enviar señal, el sistema no asume que todo está bien, interpreta este silencio como una emergencia y activa la alarma. Es preferible una falsa alarma que un peligro invisible. Segundo, la redundancia. Los sensores están instalados en malla. Si uno falla, el de al lado detectará la anomalía. Y por último, el factor humano. Cada minero lleva su propio detector personal en el cinturón. Si el sensor de la pared falla, el que lleva el trabajador en su pecho vibrará y sonará de forma independiente. Como veis, en la minería moderna, la seguridad no es solo un dispositivo, es un sistema de capas diseñado para que, pase lo que pase, el minero esté siempre protegido.